Génesis 25. Verso 27 al 34. ¿Cuántos trajeron Biblia hoy? Amén. Si no trajo Biblia, no se acostumbre a no traer la Biblia. Traiga su Biblia siempre a la casa del Señor. Génesis 25, 27 al 34. ¿Todos lo tenemos? Amén. Grite un fuerte amén si lo tiene. Amén. Amén. La palabra del Señor es bendita. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Internacional. Amén. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto creen que la palabra del Señor es viva? ¿Cuánto creen que la palabra del Señor es viva? Amén. Quiero hablarte unos minutos bajo el tema valorando la herencia de Dios. ¿Cuántos creen que somos herederos de una herencia? No terrenal, una herencia espiritual. Tenemos una herencia de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, el conflicto entre Jacob y Esaú no fue solamente una rivalidad entre hermanos, sino un choque de valores. Mientras Esaú buscaba lo inmediato, Jacob estaba buscando lo eterno. Esaú, hermano, él se preocupaba por lo temporal, pero Jacob tenía su mirada en lo eterno. ¿Cuántos tienen su mirada en lo eterno? La diferencia, hermano, del enfoque de ellos, si estás ahí en la Biblia, en el verso 27 al 28, el carácter de cada hijo determinó su destino. Cada uno tenía un temperamento diferente. Esaú era un hombre de campo y acción. A él le gustaba la caza, él era movido, él corría, él era de acción, hermano. Él no estaba quieto. Jacob era un hombre tranquilo. Él prefería quedarse en casa con su mamá. Pero eso no quiere decir que no era perezoso, él hacía cosas en la casa. Él cocinaba, ya vemos que era bueno para cocinar, ¿sí o no? O sea que no era perezoso. Pero Jacob era tranquilo, era pasivo, era un hombre quieto. Pero me llama la atención, hermano, que la Biblia dice que Isaac prefería más a Esaú. O sea que lo quería más, dice la Biblia que lo quería más. Pero Rebeca quería más a Jacob. Yo encuentro un problema desde ahí, hermano, y todavía está ese problema muchas veces en la familia, en los padres con los hijos, ¿sí o no? ¿Pero cuántos son padres aquí? ¿Ya has preguntado alguna vez a algunos de tus hijos a quién quieres más? ¿O cuál es tu hijo favorito? ¿Verdad que sí? Y qué feo, hermano, lo que feo cuando alguien también se acerca a los padres y le pregunta, ¿cuál es su hijo favorito? Y los hijos están ahí. Qué incómodo. ¿Sí o no? Tengamos cuidado para hacer este tipo de preguntas. Si vamos a un padre que tiene varios hijos y le preguntamos delante de Dios, ¿quién es su hijo favorito?
Isaac tenía su hijo favorito, Rebeca tenía su hijo favorito. Y eso, hermano, sumó para que los hermanos Esaú y Jacob tuvieran rivalidad entre ellos, hubiera un choque entre ellos. Y muchos padres así somos en este tiempo, todavía siguen habiendo padres así. Ponemos en contra a nuestros hijos, ¿sí o no? Qué silencio a los papás. Y algunos hijos están viendo, no veas a tu padre en este momento, no lo veas, tus padres. Nosotros cometemos ese error que cometió Isaac y Rebeca, ¿sí o no? Del versículo 29 al 30 de Génesis 25, hermano, vemos una crisis de la necesidad física. Esaú, dice la palabra del Señor, llegó como cansado y agotado. Llegó cansado y agotado. ¿Cuántos se han cansado y cuántos han vivido temporadas de agotamiento? Todos lo pasamos, ¿sí o no? Pero es bien importante porque todos tenemos ese momento de crisis, de necesidad física, amado hermano. Esaú llegó del campo desfallecido. Su cansancio físico nubló, amado hermano, su juicio espiritual. Y eso es lo que pasa con muchos de los hijos de Dios. Cuando llega el agotamiento, cuando llega el cansancio, nos nubla, amado hermano, nuestro juicio espiritual, nos nubla la mente espiritual. Y nosotros queremos una solución rápida, una solución temporal, y no pensando en lo espiritual, en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque nos dejamos llevar por el cansancio, por el agotamiento, ¿sí o no? Mira el hambre del momento. Todos pasamos hambre, todos pasamos momentos de escasez, ¿sí o no? Esaú estaba pasando ese momento. Y el mundo, amor hermano, tu carne, el mundo y el diablo va a aprovechar ese momento de necesidad. Te va a poner siempre lo temporal para que descuides lo espiritual. El mundo, nuestra carne, el diablo va a aprovechar ese momento de cansancio, de agotamiento, para tenderlos una trampa, para que descuides lo eterno por lo temporal. ¿Qué hubiera pasado si Esaú hubiera sido como Jesús? Cuando dice la palabra del Señor en Mateo 4 que después de haber ayunado 40 días, como hermano, él tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué hubiera pasado? Jesús estaba cansado, Jesús estaba agotado. ¿Se imagina? Después de haber ayunado 40 días. Y la Biblia dice específicamente, tuvo hambre como Esaú. Esaú no había ayunado 40, él nomás un día de cansancio, un día de trabajo, un día de estar corriendo tras animales, tras cazando animales. Él solamente no había comido un día. Y él estaba agotado y estaba hambriento. Jesús estaba cansado, estaba hambriento después de haber ayunado 40 días. Y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le contestó Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Jesús dijo, yo no puedo estar obedeciendo lo que tú estás diciendo. Si yo convierto esta piedra en pan, eso no va a identificar que soy hijo de Dios. Si la convierto o no la convierto, yo tengo una identidad. Yo soy hijo de Dios. Y lo que tú me dejas hacer no se va a identificar quién soy yo. Veas milagro. Ores o no se sana o no se sana a la persona, no quiere decir que no eres hijo de Dios. Él sigue siendo hijo e hija de Dios. El mundo siempre nos está probando. No es que eres cristiano. Los cristianos también se cansan, se agotan.
Yo no sé qué evangelio te predicaron, pero si te predicaron un evangelio que vas a tener felicidad, no te vas a cansar, no, te manipularon. Te voy a liberar en este momento. Te manipularon. La Biblia dice, hermano, que vamos a sufrir, que vamos a tener problemas, que vamos a pasar circunstancias, que vamos a pasar por el desierto, vamos a pasar por el agua, vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar por el valle de sombra y muerte. Pero Jesús dice, yo estoy contigo en todas esas temporadas. Eso es lo que tú y yo tenemos que creer, que Jesús está con nosotros. Que lo que tú hagas o no hagas, amor hermano, no te identifica como hijo, no te identifica como hijo de Dios, amor hermano, hagas o no hagas. Si tú crees que la palabra del Señor dice que tú eres hijo, aceptaste a Cristo, tú eres hijo de Dios. Aunque estés cansado, aunque estés agotado, amor hermano, no te dejes manipular por el mundo, no te dejes manipular por tu carne, no te dejes manipular por el diablo. Esaú tenía una necesidad urgente, y es que ese momento que estamos agotados, cansancio, queremos que así se solucione todo, ¿sí o no? Queremos que las cosas se arreglen rápido. ¿Cuántos de verdad creen esto? ¿O han querido eso? ¿Verdad que sí? Yo cuando estoy pasando momentos de presión, de agotamiento, cansancio, yo quiero que ya se haga un milagro. Esaú estaba pasando eso. Ahora, hermano, él tenía una necesidad urgente. Pero mira la propuesta de Jacob. Ese era el momento de Jacob, amado hermano, era el momento oportuno para poder él tener lo que él sabía que era eterno. Jacob, amado hermano, Jacob era conocedor del valor de la herencia. Esaú no sabía o no entendía el valor de la herencia. Jacob sí lo entendía. Era el conocedor del valor de la promesa de Dios a su abuelo Abraham. Él aprovecha el momento para pedir la primogenitura. Y la primogenitura, hermano, no trataba solamente de dinero. No era solamente dinero, incluía ser el sacerdote de la familia. Significa ser el heredero del pacto mesiánico, amado hermano. Esa es la herencia que estaba en juego en ese momento. Y Jacob sabía que esa herencia era espiritual, esa herencia no tenía precio, esa herencia no tenía, amado hermano, ningún precio para comprarla. Él sabía que si él la tenía, hermano, iba a ser bendecido. ¿Cuántos creen que tenemos una herencia? Él vendió, hermano, que mira Esaú, cómo vendió, cómo pudo vender lo eterno por lo efímero, por algo temporal. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Nosotros descuidamos lo eterno por algo temporal. Esaú, amado hermano, no le importó lo eterno. No le importó vender lo eterno. Dijo, ¿de qué me sirve esto si me muero? ¿De qué me sirve esto si me muero? ¿De qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve esta herencia si yo me muero? ¿De qué me sirve? Fue descuidado. En ese momento solamente pensó en él. Ten cuidado cuando estés agotado, cuando estés cansado, porque muchas veces solamente pensamos en nosotros, no pensamos en lo que están alrededor de nosotros. Esaú solamente pensó en él en ese momento. Él no entendía que la herencia no solamente era para él, la herencia era para sus hijos, era para sus nietos, era para sus bisnietos, era para toda una generación que seguía después de él. Entonces tú y yo no podemos descuidar lo eterno por algo temporal. No venga
temporal, por un cansancio, por un agotamiento. No descuides lo espiritual, amado hermano, lo que Dios te ha dado por algo temporal. Qué triste, amado hermano, ver a padres que se apartan de Dios porque ellos ya no les gustó algo o ya se cansaron, se agotaron y dijo, no, esto no es para mí, estoy cansado, estoy agotado, así que me voy. No piensan en sus hijos, no piensan en sus nietos. ¿Sabe que la mejor herencia que tú y yo le podemos dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, es la herencia espiritual? Oh, no, como que le estoy hablando a carnales aquí. La mejor herencia que tú y yo le podemos dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, es lo espiritual. Y eso es lo que Esaú no entendió. ¿Sabes por qué? Porque Esaú representa la carne. Jacob representa el espíritu. Jacob estaba pensando en el espíritu. Y la palabra del Señor dice en Romanos que los que andan en la carne solamente piensan en las cosas de la carne. Pero los que andan en el espíritu solamente en las cosas del espíritu. Esaú, la carne, representa la carne. Él pensó en saciar su hambre, su necesidad en ese momento. No le importó lo espiritual. Ay, pastor, hoy no voy a ir a la iglesia porque me invitaron a una carne asada. Por una carne asada vendes tu bendición de Dios, un servicio. Ay, pastor, ya estoy cansado, hermano, estoy cansado. Ya voy a darme unas vacaciones de unos varios meses de no congregarme. Estás pensando en ti, no estás pensando en tu familia. Lo que Dios puso en tu mano, lo que Dios puso en tu corazón, lo que Dios puso en tu espíritu, eso es eterno, eso es eterno en lo espiritual, es la vida eterna, es la salvación, no solamente para ti, sino para toda tu casa. Por eso Pablo dijo al carcelero, que el Señor Jesucristo será salvo tú y toda tu casa. Pablo se lo dejó claro, esta salvación no solamente es para ti, es para toda. Y si descuidas la salvación, si descuidas la vida eterna, ¿qué estás pasando? ¿Quién va a orar por tus hijos? ¿Quién va a orar por tus nietos? No hay nada. No va a haber quién. Esaú solamente pensó en lo temporal. Jacob tenía su mirada en lo eterno, en la eternidad. Y eso, hermano, como hijos de Dios, nuestros ojos tienen que estar en la eternidad. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra vida aquí es temporal. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá está nuestra mejor herencia. Esa es nuestra mejor herencia que tú y yo tenemos. Y debemos cuidarla. Debemos cuidarla. No lo vendas por lo temporal. No descuides esa herencia. No lo vendas. No vendas lo eterno por lo temporal. Mira, Hebreos 12, 15 y 16. La palabra del Señor dice, verso 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice que rotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados muchos. Pero mira el verso 16, me impacta, porque siempre leemos ese versículo, pero mira el verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Mira, Hebreos como nombra aquí a Esaú. No sea que haya algún fornicario o profano. Cuando digo fornicario, hermano, no piense solamente en que alguien está cometiendo pecado sexualmente, que está fornicando con alguien que no está casando. Esta palabra es una palabra inmoral. No sea que haya alguien inmoral, alguien que comete otros tipos de pecados inmorales. Si ves pornografía, si el hombre ahí mira una escoba con minifalda y está ahí, se le quedan los ojos, eso es inmoral. No sé que haya algún fornicario profano como Esaú. ¿Qué pasó? Que por una sola comida vendió su primogenitura. Por una sola comida. Amado hermano, muchos de nosotros tenemos a veces 10 años de cristiano, 20 años de cristiano, pero por una cosita pequeña, hermano, desperdiciamos toda una vida de victoria, llena de gloria, llena de la presencia de Dios, en caminar con Cristo, en caminar con el Espíritu Santo, por una tentación, por una necesidad que se presentó en un momento de agotamiento, cansancio. Nosotros desperdiciamos todo
bastantes años, amado hermano, de vivir una vida fructífera con Dios por algo temporal. Y debemos de estar alerta a eso. Hombre que estás aquí, si eres un hombre de Dios, eres sacerdote de Dios, amado hermano, tienes que cuidar lo que Dios ha puesto en tu mano, en tu vida. No dejes que por una necesidad, amado hermano, por un tiempo de agotamiento, de cansancio, amado hermano, que te presente una tentación y caes así. No. Como hemos visto, amado hermano, siervos de Dios, que por un momento de agotamiento, de cansancio, tiró a la basura un montón de años de servicio, un montón de años en la presencia de Dios, un montón de años de vivir en la gloria, de victoria de Dios. ¿Qué está pasando ahí? Vendió todo lo que Dios le dio por una necesidad temporal. Todo lo temporal, amado hermano, todo lo temporal es todo aquello material. Dinero es temporal. ¿Cuántos lo creen? Dinero es temporal. El trabajo es temporal. Aquí me bola la cabecita algunos aquí. El trabajo es temporal. El dinero es temporal. Todo aquí eternamente es temporal, amado hermano. Tu casa es temporal. Tu carro es temporal. Todo es temporal. Cuando nosotros preferimos lo temporal por lo que Dios tiene para nosotros, la herencia que Dios ya nos dio, amado hermano, cuando preferimos lo temporal, estamos siendo como Esaú. Estamos descuidando lo eterno, la herencia, por algo temporal. Y hay consecuencias para eso. Por eso, hay consecuencias. Hay consecuencias. Con Dios. Porque Dios, amado hermano, Dios le agrada a los que le obedecen. La Biblia dice en Malaquías capítulo 1, amado hermano, Malaquías capítulo 1, hablando Dios al pueblo de Israel, Él está diciendo: yo los he amado. Y ustedes dicen: ¿cómo es que nos has amado? Y Dios les menciona, Malaquías, el profeta, les menciona de parte del Espíritu Santo: ¿no fue Esaú hermano de Jacob? Y le dice: y amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Uy, cuando leí eso, Dios mío, ¿Dios tiene favoritos? ¿Por qué escuchas? No, Dios tiene favoritos. Dios tiene favoritos. Y tú y yo decidimos si ser favoritos de Dios. Si tú descuidas lo eterno, tú descuidas las cosas que Dios te ha dado, amado hermano, Dios te va a aborrecer. Pero si tú cuidas lo que Dios te ha dado, Dios te va a bendecir. Dios, amado hermano, se va a agradar. Dios va a estar guardándote, cuidándote. A Dios se va a estar agradando de ti. Vas a tener el favor y la gracia de Dios. ¿Por qué Dios aborrece a alguien? A alguien desobediente, a alguien que mira que no le importa lo sagrado. Desde el momento que no te importa lo sagrado de Dios, ahí eres aborrecido por Dios. Ay, Padre, guárdame. Desde el momento que no te importa lo espiritual, desde el momento que tú aborreces lo espiritual. Por eso hay cosas, hermano, si tú ves cosas en lo espiritual y no lo entiendes, no quedes calladito. Quédese calladito, porque podemos fallarle al Señor. Podemos pecar. Dios dice: aborreció a Esaú de la misma manera que aborreció al rey Saúl. ¿Por qué? Por desobediente. Entonces los favoritos de Dios son los obedientes. ¿Cuántos favoritos hay aquí? No levanten su mano. Los favoritos de Dios son los obedientes. Los que no descuidan lo espiritual, los que no tienen en poco lo espiritual, los que no tienen en vano lo que Cristo hizo por su vida, no tienen en vano lo que Dios ha dado en sus manos, ha puesto en sus manos, en su vida, amado hermano. Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es algo eterno, es algo que no tiene precio, es la vida eterna, es la salvación, que tú no la puedes ignorar, tú no la puedes descuidar. La palabra del Señor dice que tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. No la puedes descuidar.
de Dios. El verso 34, el último versículo del capítulo 25 de Génesis, hermano. Este pasaje termina con una frase contundente. Una frase contundente. Mira cómo termina. Así menospreció Esaú su primogenitura. Así, de esa manera. Así menospreció Esaú la primogenitura, hermano. En preferir el guiso rojo, hermano, que era algo instantáneo. Preferir el guiso rojo hoy es rechazar la gloria de Dios mañana. Repito, preferir el guiso rojo hoy, amado hermano, preferir el guiso rojo hoy es no querer la gloria de Dios mañana. Porque hoy tú puedes perder tu herencia por un momento de necesidad. Y necesidad siempre va a haber. Yo tengo un consejo guardado en mi mente, en mi corazón, que mi suegra, mientras estaba en vida, nos dio a mi esposa y a mí. En un momento que nosotros estamos recién casados, estamos recién juntos, y en ese momento estamos pasando una necesidad económica. Mira, jóvenes, estamos pasando una necesidad económica. Mi papá me había regalado, recuerdo, un anillo grueso, un anillo de oro, de 14 quilates, grueso, y con una perla, como vino, roja. Y en ese momento de necesidad, mi suegra se dio cuenta que estamos vendiendo, o que vendimos ese anillo. Yo lo vendí, ese anillo, para salir en ese momento de la necesidad que estaba pasando. Y mi suegra nos dijo, no hagan eso, porque siempre van a pasar necesidades. Y recordar, mientras estaba estudiando este mensaje, recordé ese consejo. Como hijos de Dios, siempre vamos a pasar necesidades. Y yo no puedo comprometer, no puedo vender lo que Dios me ha dado. Porque siempre voy a pasar necesidad. Lo que debo de entender, lo que debe de entender es que en medio de la necesidad, Dios siempre está con nosotros. Él siempre está en control. Él te quiere enseñar algo. Él te quiere hacer verla a Él, conocer de una manera diferente. Él te quiere ayudar. Él quiere que aprendas en ese momento. En momentos de escasez, hablando de económico, hermano, tú aprendes en ese momento. Y tú no puedes decir, pastor, no voy a ir a la iglesia, ya no voy a dejar de servir porque estoy buscando trabajo por todos lados y no tengo tiempo. No puedes hacer eso. Lo que tienes que hacer es confiar en Dios y aprender a ser buen administrador. Porque muchas veces pasamos escasez, es porque Dios lo permite, pero otras veces son porque tú y yo somos mal administradores. ¿Sí me explico? Somos mal administradores. Y un mal administrador es alguien que sea codo para las cosas de Dios. Ay, no me quiero meter aquí. Ay, me están viendo serio. Un mal administrador es alguien que no le importan las cosas de Dios. Que tienes para todas otras cosas, menos para la obra de Dios. Es ser un mal administrador. Cuando estés pasando la escasez, entonces no tienes cara de decir, Señor, socórrame, ayúdame. Tú sabes. Porque lo que es de Dios le pertenece a Dios. Por eso Jesús dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es. Ese es ser un buen administrador. Tener un balance. Que en momentos de necesidad, hermano, no vendamos o no comprometamos lo sagrado, lo espiritual que Dios ha puesto en nosotros. Porque deben entender que eso es temporal.
Y puede ser que en un momento de agotamiento, de cansancio, en cualquier tipo de problema, un ejemplo, estás pasando un momento de escasez económico, un ejemplo, vuelvo a eso, y no tienes la forma, no tienes la salida, no tienes la puerta abierta, y se te presenta una tentación. Tal vez trabajas en una compañía y se te presenta una tentación de tal vez agarrar algo. Un compañero que te puede acercar, mira, agárralo. Yo lo hago y no se dan cuenta. ¿Y tú eres hijo de Dios? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Estás cansado, estás agotado, estás necesitando, y así necesitas una necesidad de emergencia. Y muchos cometen el error de apartarse de Dios, de caer en esa tentación, hermano, por algo temporal, por una necesidad. Sé santo. Prefiere agradar a Dios, amado hermano, y no a tu carne, no a tus emociones en ese momento. Porque si te permaneces firme creyendo que Dios es tu Dios, que Dios es tu Padre, Dios va a proveer, Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar de eso, Dios te va a liberar. La palabra del Señor dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, Jehová estará contigo. Si pasas por el fuego no te va a quemar. Si pasas por el agua, no te vas a ahogar. Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, amado hermano. Entonces pensemos siempre en lo espiritual. Porque en el momento de cansancio, agotamiento, recuerda, fácil podemos tomar malas decisiones. Y este es un consejo que no me estás pidiendo, pero ten cuidado en tomar decisiones cuando estés agotado y cansado. Ten mucho cuidado, porque después nos arrepentimos. Nos vamos a arrepentir. Esaú se arrepintió. Esaú se arrepintió. Y si lees Hebreos 12, el 17, él dice que Esaú rogó con lágrimas para que se le volviera. Y no se la dieron. No se la dieron. Tengo una buena noticia. Voy a hacer que tú bendiste tu herencia, bendiste lo espiritual, comprometiste lo espiritual, pero estamos viviendo en un tiempo diferente. Estamos viviendo en un tiempo de gracia. Que si tú le fallas, yo le fallo al Señor, Él nos perdona y Él nos levanta. Y no vamos a hacer como Esaú, que vamos a llorar. No. Dios, si tú te arrepientes de corazón, Dios te lo devuelve. Dios te devuelve la herencia. Él te dice, es tuya, recíbela. ¿Cómo lo sé? Porque Lucas lo dice, Lucas 11:15 lo dice. 15:11, perdón. La historia del hijo pródigo, ¿sí o no? El hijo pródigo, ¿qué pasó? No le importó la herencia. No le importó la herencia. Eso está en el Nuevo Testamento. Diferente al Antiguo Testamento de Esaú. Si Esaú hubiera pasado lo que pasó en el Nuevo Testamento, Dios le lo hubiera devuelto. ¿Sí me explico? El hijo pródigo, él desperdició la herencia. Lo que muchos de nosotros hacemos muchas veces, desperdiciamos lo que Dios nos ha dado. Pero él dijo, en momentos de cansancio, en momentos de escasez, de agotamiento, el hijo pródigo dijo, me levantaré. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Él pensó así, pero cuando llegó, se acercó a la casa del padre. Él vio que el padre lo estaba viendo desde lejos y corrió a abrazarlo, no se lo esperaba. Y le dijo esas mismas palabras, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy. Cállate, le dijo el padre. No está ahí, pero a mí me gusta imaginarme. Y lo abrazó. Le puso un anillo
en su dedo. Ese anillo representa identidad. La identidad que perdemos muchas veces en momentos de cansancio, de agotamiento, por vender lo espiritual, por vender lo eterno, por algo temporal. Pierdes tu identidad. Pero Dios te la devuelve poniéndote un anillo en tu dedo. Te dice, eres mi hijo, eres mi hija. Ten siempre, tú siempre vas a ser heredera, vas a ser siempre heredero de la herencia espiritual. ¿Cuántos lo creen de verdad? Ese es el tipo de padre que tenemos. No el padre terrenal que tenemos aquí. No, es el Padre celestial que no está viendo solamente los errores. No, Él está viendo lo que tú y yo tenemos de parte de Él y lo que podemos hacer con Él. Porque Él nos ama diferente. Entonces los favoritos de Dios son aquellos que se arrepienten y se levantan. Levántate. Y si has descuidado tu vida espiritual, has descuidado tu santidad, has descuidado la salvación, la vida eterna, es momento de levantarte y decirle, Señor, perdóname, descuidé tu herencia, descuidé lo que tú me diste, pero hoy me levanto, Padre, y te pido perdón porque yo quiero tener esa herencia. Yo quiero ser heredero, quiero ser heredera, y ya jamás voy a vender lo que eterno, jamás voy a vender lo espiritual. Tenemos que tener cuidado con el agotamiento. No tome decisiones, hermano, importantes cuando estés físicamente agotado, emocionalmente, porque eres vulnerable. Yo digo, a veces he aconsejado mucho más. No tomes decisiones importantes aún cuando estás muy alegre, porque de tanta emoción y de alegría tomas malas decisiones también. Y cuando vuelves a decir, ay, ¿qué hice? ¿Qué locura hice? Tienes que tomar decisiones siempre mirando a Cristo, mirando la palabra del Señor. Tienes que estar pensando en el Espíritu. Mientras estás agotado, mientras estás cansado, hermano, hay un Espíritu dentro de ti que si tú lo obedeces, vas a pensar en las cosas espirituales y no en las carnales. ¿Cuántos lo creen? Entonces identifica tus lentejas. Identifica tus lentejas. ¿Qué cosa temporal? Placer, aprobación, estatus te está tentando a descuidar tu vida espiritual. Identifica tus lentejas, el guiso de lenteja que te está apartando de lo espiritual. ¿Cuáles son tus lentejas? ¿Cuáles son tus lentejas? Tenemos que valorar nuestra herencia. ¿Cuántos creen que de verdad que tenemos una herencia? Como hijos de Dios tenemos una herencia eterna, hermano, que es inmarcesible, que no se agota, que no se puede agotar, que no se puede marchitar. Eso es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4. Con esto voy a terminar. Dice, y tenemos, en la Nueva Traducción Viviente dice, y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, dice Pedro, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¿Cuál es esa herencia? ¿Cuál es esa herencia? Es la vida eterna. Es la vida eterna que tenemos con Dios. Hermano, es la vida eterna, es la salvación. Quiero que te pongas de pie un momento. Y si tú has descuidado lo espiritual, si tú has descuidado lo temporal, si tú has preferido un guiso de lentejas, cuando hablo de guiso de lentejas, recuerda que estoy hablando de cosas materiales, de cosas temporales, que tú has preferido muchas veces dejar de servir, dejar de congregarte a la iglesia por irte de vacaciones, irte al parque, irte a divertirte en vez de buscar de Dios. Si tú has descuidado lo espiritual, yo quiero orar por ti un momento.
Yo quiero ayudarte a levantarte como ese hijo pródigo, para que puedas recibir lo que es tuyo. Porque lo que es tuyo te pertenece a ti. Dios nos lo dio. Dios tiene una herencia para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Cierra tus ojos. Si tú quieres que ore por ti, pasa un momento aquí. Si tú quieres levantarte de verdad, si tú has descuidado lo espiritual, no tengas pena, no tengas vergüenza. Esto es de valientes. Esto es